Alejandro, este es el más reciente. Yo no sé si definirlo como disparate, porque no es un disparate, es una idea de vida, como tú lo señalas. Sí. Pero hay en la biografía de Xóchitl Gálvez, y así lo hemos reseñado desde el año pasado, un conjunto de expresiones que hablan precisamente de lo que es Xóchitl Gálvez y de cómo ve Xóchitl Gálvez pues la vida con sus conductas. Sí, es que ese es el asunto, que va tropezando de una después de la otra, Álvaro. Mira, yo recuerdo perfectamente el tema de cuando se encuentra que el trabajo de titulación que presentó en la UNAM estaba pues repleto de plagios, y la expresión de ella fue, asumiendo que efectivamente plagió, la pendejié. Como todavía en ese momento, graciosa, como si fuera una cosa... Era parte de la celebración de... Y muchos decían, mira, ay, qué habilidad para darle la vuelta también. Qué lista, qué barbaridad. Ese es el fenómeno Xóchitl, decían muchos. Y la gravedad de la expresión era que, en efecto, ahí había un robo, una conducta corrupta, deshonesta, porque plagiar es robar, es apropiarse indebidamente del trabajo de otros. Y como ese, hay más episodios de Xóchitl Gálvez. Bueno, me acuerdo de la firma con sangre que el 1 de marzo, al iniciar su campaña por la presidencia de la República, protagoniza en Irapuato, Guanajuato, después de que en el primer minuto de ese día fue a Fresnillo. Pero aquí, y lo vamos a ver enseguida, como parte de las expresiones de Xóchitl Gálvez, el compromiso que hizo firmando con sangre. Escuchemos. Por mis hijos y el recuerdo de mis ancestros, hago este juramento ante las leyes de mi país. Doy fe pública de este compromiso ante ustedes, ciudadanos y ciudadanas, y los beneficiarios de programas sociales. Yo, Xóchitl Gálvez, cuando asuma el cargo de presidenta de los Estados Unidos mexicanos, no se eliminarán los programas sociales, que son un derecho de las mexicanas y mexicanos. Y como estoy convencida que los mexicanos merecen más, los voy a incrementar. La pensión de adultos mayores empezará a los 60 años. Estampo mi sangre, que es lo más valioso que tengo, de que no se van a quitar los programas sociales. Es un pacto de sangre que voy a respetar. Muchas gracias. Ese es en el arranque de campaña, usted lo recordará. Pero mira, ahorita le mandamos un mensaje a reporteros y editores para decir, oigan, a ver, ¿quién se acuerda de resbalones? Y es impresionante porque, a ver, mira,
¡Fum! Solamente de las ocurrencias de antes de campaña. Está lo de hambre de sed. La pendejía. Alito es un mal priista. En el sureste no trabajan 8 horas. Se saca... lo de la tontería esa que ya con Max Cortázar de sacar ese gusano y los tenis en la náhuac, ¿te acuerdas? Sí, en la Universidad de Náhuac, claro. Va de una a la otra. Y a ver si podemos pasarles, aunque sea algunas. Mira, Álvaro, la pendejía es la respuesta de ella a cuando copió la tesis. Esto es del 20 de septiembre. Vamos a ver cuántos alcanzamos a pasar. Vamos con esa, Luis. La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, son sacados de manuales técnicos. Un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental. Y pues un tema, pues sí, la pendejía, porque debía haber puesto de dónde... Xochitl, tú dijiste el otro día que había que renunciar al titular del Instituto Nacional de Migración desde el día que murieron. Antes de eso, o sea, no es cosa menor el tema del plagio, ¿eh? Como le decía yo antes, es finalmente un acto de corrupción. Apropiarse indebidamente, sin autorización del trabajo de otros. Pero antes, ya la propia Xóchitl Gálvez había hecho una declaración, más o menos del estilo de, bueno, peor, porque cuando dijo Tijuana es feo y que la ruta del vino, es feo, por ejemplo. Por eso, dijo que en el sureste la gente no trabaja 8 horas. No, hombre. A ver, vamos a ver. Este es 19 de agosto. Que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidos porque no es su cultura. A ver, es que, hijo, son un friego. A ver, Esta fue en 19 de agosto, Alejandro, cuando todavía estaba en curso el proceso interno del PRIAN. ya habían decidido que era ella, Claro, pero todavía por estaban supuesto. en la simulación. A ver, el 19 de agosto, el 10 de noviembre, el 20 de noviembre, el 20 de septiembre, no. A ver, aquí lo vamos a hacer, híjole. El 12 de noviembre. El 12 de noviembre. El que 12 de noviembre. El 12 de noviembre, que es en el Monumento a la Revolución, Alejandro. Es lo de hambre de sed. Exactamente. Escuchemos. Hace casi 30 años, en este mismo lugar, Luis Donaldo Colosio veía un México con hambre y con sed de justicia. Hace 30 años. La iPad. Hoy, eso sigue siendo verdad. Millones de mexicanos siguen teniendo hambre de sed y de justicia. Tienen hambre de sed y de justicia los migrantes que dejan su tierra para buscar otro país porque aquí no encontraron las oportunidades. Esa es muy bonita. No, Hambre pues de aquí la sed. tenemos como frase en el equipo de los periodistas. Los jueves, sobre todo, tenemos ya hambre de sed Aunque con no. las... y los viernes, hambre de sed. Pues sí, fue la vez en el Monumento a la Revolución, Alejandro, cuando se desconecta el prompter, es decir, la pantalla donde aparece el discurso, y ella no atina más que a reírse de manera nerviosa y a quedarse callada hasta que le vuelven a conectar el prompter para que siga pronunciando ese discurso, a pesar de lo cual ni siquiera lee bien, como en este fragmento de
Hambre de sed, citando a Luis Donaldo Colosio. 2 días antes, Álvaro, el 10 de noviembre, está en Chiapas y es cuando aquel momento maravilloso, incómodo, donde pues dice que Alejandro Moreno Cárdenas es un mal priista. Luego todos los priistas que estaban junto con ella empezaron así como a verse como de... Ahí está. Le pasan un papelito igual, creo. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. Hay muy malos priistas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito o como ahora el exgobernador Hidalgo Fayad, ¿no? Que pues ahí se habla de una estafa siniestra de 2,000 millones de pesos en Hidalgo y a poco el gobernador no sabía nada, pero como lo premian con una embajada, pues ya traicionó al Estado, a sus principios. ¿Va a haber un ganador o una ganadora? Pues evidentemente el resto van a quedar ahí. Dicen que como aspirantes quizá a la senaduría. ¿Habría alguna posibilidad que el Frente pudiera captarlos? Y una segunda pregunta. Ya estamos en el 2024, suponiendo, dado el caso de que la... Aquí también quiero aclarar porque ha habido malos entendidos. Créeme que yo tengo un enorme respeto por el presidente del PRI. Estoy contenta de ir con el PRI, con Alejandro Moreno. Es que no para de reírse el señor. Es que le vuelven a pasar un papelito. Es como el asunto de hoy. Lo que pasa es que ahí Xóchitl Gálvez habla expresamente de los malos priistas como Alito. Bartlett y como Alito. Inmediatamente se le desdibuja el rostro, incluyendo a los panistas que están ahí, y la que le pasa el papelito no es cualquier priista, es la secretaria general del CEN, del PRI, es nada menos que la esposa de Rubén Moreira, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, y todavía Xóchitl Gálvez, después de que lee el papelito, se dirige a Carolina Villano, diciéndole, eso dije, y ella le dice con un rostro de furia, sí. Eso también pegó muy fuerte, ya lo había aludido Alejandro, a Alito. Entonces, este es un momento maravilloso, muy parecido al de hoy, cuando Xóchitl Gálvez, como nuestra portada de los periodistas de hoy lo establece, Igualito. Igualito. Se lleva la cabeza porque le dicen, ya la volvió usted a regar, ¿no? Le llevan el papelito. Oye, hay otro momento que también es terrible. Es la inauguración de Max Cortázar como coordinador de comunicación. Ya cuando lo formalizan, este es el primer evento y seguramente se les ocurrió a los dos, no, sácate ahí. A ver, véanlo porque... Fue el 28 de noviembre. 28 de noviembre. Sí. Y yo aquí, para terminar, jóvenes, les diría, ustedes tendrán la oportunidad de decidir qué es lo que quieren y van a tener 3 opciones. La disque nueva política, que es esta. La vieja política, que es esta. O a una vieja chingona. Bueno, es el tono de al que ella quería llevar la campaña. No le funcionó, evidentemente, al día siguiente. Hasta los que la postularon le criticaron por el uso de esa imagen, que es horrible, terrible, muy chingona. En esta idea, es que lo que pasa es que como ella no tiene muy firmes convicciones, Álvaro, ella es muy fácil de manipular por el entorno. Y no lo digo nada más porque sí. Hoy leía, fíjate, un texto que, a ver, les voy a leer la entrada, un texto que confirmaba justamente lo que nosotros le decíamos aquí el día de ayer, o abundaba sobre el tema. Yo decía, esos estereotipos de soy fría y sin corazón y todo eso que utiliza, pues es obviamente misoginia. ¿Quién puede sembrarle misoginia
a alguien que tiene muy claros sus fundamentos, que es pues, obviamente una mujer que tiene claro que eso es misoginia, inmediatamente le diría a su entorno macho, le diría, espérame, no le puedo decir a Claudia Sheinbaum, fría y sin corazón, porque es uno de los peores estereotipos que se han utilizado históricamente en contra de las mujeres que se dedican a pues que hacen tareas que los hombres creen que nada más son para ellos, ¿no? Escribe Viri Ríos en El País, escribe esto, dice... Viridiana Ríos. Sí, ella se pone Viridios y tiene ese derecho también. Sí, sí. ¿No? Sí. Como es como alguien en el extranjero que se ponen Tony, o se ponen, que no se ponen el Antonio, sino se ponen el Tony. Pues sí, las lenguas evolucionan los nombres igual. Ella dice, se pone Viridios. Dice, soy fría y sin corazón, es su texto. Dice su primer párrafo. Soy fría y sin corazón. Así me han calificado una y mil veces a mí y a millones de mujeres que no jugamos el papel tradicional que la sociedad espera de nosotras. A las que decidimos tener una carrera profesional en vez de ser solo madres. A las que tienen puestos de liderazgo. A las que abandonan, entre comillas, a sus hijos en guarderías. A las que toman decisiones con la cabeza. Es por eso que cuando en el debate presidencial escuché a Xóchitl Gálvez argumentar que Claudia Sheinbaum era fría y sin corazón, entendí de inmediato lo que intentaba. Me atrevo a decir que no hay una sola mujer en posiciones de liderazgo que no lo haya entendido. La referencia apela a lo que el experto en psicología social David Smith de la Universidad Johns Hopkins llama evaluaciones estereotípicas, es decir, a la tendencia a evaluar el profesionalismo de las mujeres con base en atributos que tradicionalmente se consideran femeninos, como la generosidad, la calidez y la cordialidad, y a castigar duramente a las mujeres que presentan características que solo son socialmente aceptables en los hombres, como la asertividad, la competitividad, la ecuanimidad. En un país machista como México, las evaluaciones estereotípicas son muy comunes y explican en gran medida la dificultad que las mujeres tienen para acceder a puestos de poder. El reto que nos imponen los estereotipos es infranqueable. Se nos mandan virtudes masculinizadas para acceder al poder, pero se nos castiga si las demostramos. Por eso, a un hombre líder casi nunca se le llamará frío. Se le llamará sereno, mesurado, elegante, ponderado. En cambio, a una mujer que muestre las mismas características se le tachará de insensible, impasible, distante y, en el peor de los casos, incluso se hará referencia a su vida sexual, llamándola frígida. Entonces, regrésate a lo que ella trataba de plantear, lo que Xóchitl Gálvez quería dejar establecido en el debate. Quería hacer ver a Claudia Sheinbaum como frígida, como una mujer fría. Y de hecho promovieron, Álvaro, con bots la tendencia, hasta que ya salió medio mundo a decir, oiga, no la chinguen, ese no está bien. O sea, lo que plantea Xóchitl Gálvez es un estereotipo terrible que se ha utilizado contra mujeres fregonas simplemente para hacerlas menos. Los mismos atributos, si los tiene un hombre, ¡ay, qué ecuánime! ¡Qué caballero! ¡Un verdadero señor! Ah, no, pues es una mujer, es una frígida, mujer fría, ¿no? Sí, también absolutamente insensible ante el dolor ajeno, Alejandro. Entonces, Híjole, mano. Bueno, esa es parte de lo que Xóchitl Gálvez ha expresado desde que fue pues ya ungida como la candidata presidencial de la derecha. Pero hay otros episodios, Alejandro, ya En campaña. En campaña y en precampaña. La más reciente la vimos fue en noviembre, Alejandro. Fíjate, en noviembre, cuando ocurre ya el episodio de su hijo en Polanco, que la semana pasada apenas, estalló, fue en noviembre del año pasado, y anda admitiendo que hace un año. No, ya era la virtual candidata presidencial
Xóchitl Gálvez de la derecha y su hijo, que estaba en el equipo de campaña y que fue formalizado el 5 de diciembre, había cometido esas conductas racistas, clasistas y misóginas. No tomarse unos tragos, no. Aquí siempre dejamos claro que no era una actitud moralista de nuestra parte y no debía tomarse así, sino la conducta clasista, racista, misógina del joven. Pero, bueno, del joven de 28 años. Luego, ya en la precampaña, Alejandro, en la precampaña... En la campaña. Porque esto que dijimos era precampaña. Ah, no. Pero todavía, el 12 de febrero, es correcto. Sí, cuando cierto. va a visita a Estados Unidos, el truco para salir, para librar el cerco de manifestantes, simpatizantes de Morena en Nueva York, pues hizo maniobrar a una doble de Xóchitl Gálvez. ¿Te acuerdas? Vamos a ver estas imágenes de aquel episodio. El 18 de enero, justamente, es que estamos diciendo, antes en el cierre de campaña, es cuando se avienta aquella de donde la Ciudad de México es más violenta. La percepción de inseguridad de la Ciudad de México es más alta que la de, no me acuerdo, Celaya o algo. No, estaba en Acámbaro. Estaba en Acámbaro, Guanajuato, y entonces dice que era altísima la percepción de inseguridad de la Ciudad de México que gobernó Claudia Sheinbaum. Y las cifras que proporcionó eran claramente falsas. Escuchemos. Estuvo aquí la candidata de Morena acusando al gobierno de Guanajuato de ser el responsable de la inseguridad. Desde aquí le digo que es falso. El actual presidente decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos a los ciudadanos. El actual presidente no quiso enfrentar a la delincuencia, por eso Guanajuato está sufriendo, pero eso se va a acabar, porque yo sí voy a enfrentar a la delincuencia. Tengan la certeza que tengo las agallas para que ustedes vivan en paz. La responsabilidad de enfrentar a la delincuencia organizada es de la próxima presidenta de la República, que quede claro. No le voy a echar la culpa a Calderón, no le voy a echar la culpa a Peña Nieto, no le voy a echar la culpa a Andrés Manuel. Para eso se tiene toda la fuerza del Estado y hay que aplicarla. Por eso hoy me vengo a comprometer con Guanajuato. Basta que asesinen a los jóvenes. Basta que Guanajuato sea una... El asunto, nada más nos interesaba destacar las cifras que se las desmintieron en en un 2x3, en un 2x3. Luego, Alejandro, Xóchitl Gálvez, ahora sí, porque ese fue el cierre de la precampaña. En la intercampaña, que es el periodo que va del 18 de enero al 1 de marzo, usted recuerda que aquí le reseñamos a detalle la visita que hizo primero a Estados Unidos y luego a España. Pero en Estados Unidos fue a Wilson Center, donde hizo gala de un inglés muy fluido. Escuchemos. Presidente Biden, you have to walk the talk. Que sus acciones respalden sus palabras. Es que me tomó así porque estoy
viendo la pantalla y el rostro de la esposa de John Dimitri Negroponte, Imagínate. el ex embajador de México, de Estados Compungida, Unidos mira, en México. No se sabe si está muy compungida por los asesinatos que provocaron las políticas de su marido o por lo que acaba de decir Xóchitl. Cualquiera de las dos es válida. No creo que tenga mucho carga de conciencia por No, todas ¿verdad? las intervenciones bélicas de su marido las guerras a en nombre de todo- Estados Unidos. en todo- Porque no solamente fue en América Latina, Sí, Alejandro. sí, sí, en el Anduvo mundo. No, claro. matando gente por todo el mundo. Así es, bueno, pero está ahí se le veía muy compungida, ¿no? Sí. Sí, muy compungida. Bueno, luego, Álvaro, fíjate, es que, perdonen que lo tengamos así en desorden, pero ahorita lo empezamos a armar. Luego viene lo de, que es muy bonito episodio, el 10 de febrero, se van a acordar ustedes que va a España y luego se ve con Felipe Calderón en el baño. con Felipe Calderón en un baño, ahí, porque ya nadie lo ve con ella en otra parte. Este es el baño de este restaurante, ya se lo habíamos puesto a ustedes y después se nos confirmó a nosotros. Ve a Felipe Calderón en un baño, pero resulta que Felipe Calderón publica la foto, la foto que se suponía que no debía haber publicado, Álvaro. Pues bueno, después le preguntan, oiga, ¿qué pasó con usted y Calderón y quién sabe qué? Y la respuesta fue casi como escupitajo, Álvaro. No, pues a mí no. Se deslindó tomó distancia de Felipe Calderón. Hijo Pues sí. Por cierto, sí estuvo ahí Calderón. Yo después platiqué con un compañero que dio cobertura a esa visita de Xóchitl Gálvez a España y dice que les pidió Calderón no formular ninguna pregunta porque lo importante era que estuviera Xóchitl Gálvez ahí. Bueno, finalmente esta visita, Alejandro, con esta fotografía con Xóchitl Gálvez, quien después toma distancia de él, que dice que no comparte su política, pues muy a su estilo. Finalmente tiene que ver esa visita también con lo que pues se reveló en términos de que la casa de campaña, en aquel momento, una casa de precampaña, que hoy ya es su casa de campaña, pertenece a un empresario que forma parte de un organismo de empresarios que la invitó a la viaje a España. Y después, acuérdate que se fue también al Vaticano a entrevistarse con el Papa Francisco, algo que también hizo Claudia Sheinbaum. Tal cual, señor Delgado. Pues hay más. A ¿te ver. acuerdas? A ver. De la que no le salen las cuentas. Intentó explicar la estructura accionaria de su empresa y resulta en una entrevista que le dio a Luis Alberto Medina, que es un colega de Sonora, donde tiene un programa que se llama Proyecto Puente, y ahí explicó cómo era la empresa. La tenencia accionaria, ¿no? Sí, de la empresa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, OMEI, y ahí explicó ella, con mucha seguridad, que su esposo tiene el 30% de acciones de la empresa, su hija tiene el 20% y ella, Xóchitl Gálvez, el 80%. Pero resulta que eso suma 130%. Sí, ahora, en el video que vimos hoy, Álvaro, ella ya no es parte de la empresa. Esa es parte de lo que es también Xóchitl Gálvez. Sí. Es la truculencia, la manipulación, la mentira. ¿Por qué lo comentamos? Bueno, ¿por qué lo planteamos el día de hoy? Bueno, porque es importante, porque esto no está en ninguna parte. Si usted revisa la prensa y revisa quién le hace este recuento, quién recuerda, quién lo analiza, no está en ningún lado. Esa es la razón por la que quisimos dárselos a ustedes, tal cual como lo estábamos razonando aquí. Y hoy mismo, Alejandro, es importante no perder de vista, porque sí, evidentemente, sí,
evidentemente, la declaración sobre los güeyes que cumpliendo 60 años no tienen patrimonio, pues esa declaración sepultó otra que es muy delicada y que está discutiéndose hoy sobre las pensiones. Y hoy acusó Xóchitl Gálvez al presidente López Obrador del saqueo, que Morena planea el saqueo de las Afores. Dice, se quieren quedar con sus pensiones una vez que cumplan 70 años. Así de fácil. Si por alguna razón tú sigues trabajando, tu dinero en automático se va a ir a un fondo de pensiones que se llama de bienestar. Un tema al que hay que ponerle, Alejandro, mucha atención.